Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, miles y miles de personas se agolpaban alrededor de Jesús. El Señor empezó a hablar, dirigiéndose primero a sus discípulos. Cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, pues nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso, lo que digáis en la oscuridad será oído a plena luz, y lo que digáis al oído en las recámaras se pregonará hasta la azotea. A vosotros os digo, amigos míos, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer más. Os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la hiena. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. ¿No se venden 5 pájaros por 2 décimos? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Más aún, hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pájaros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia celebra la memoria litúrgica de San Ignacio de Antioquía, un discípulo, seguramente a través de San Policarpo, un discípulo de San Juan Evangelista, es decir, estamos hablando de los primerísimos años de la Iglesia. Mártir. San Ignacio era obispo de Antioquía, entonces una de las grandes ciudades del Imperio Romano. Aquella ciudad donde los cristianos habían sido empezados a llamar por ese nombre, hasta entonces se les conocía como nazarenos. Una ciudad donde el cristianismo había echado raíces y daba muchos frutos, y por eso una ciudad perseguida, una ciudad castigada por la persecución. San Ignacio era ya anciano cuando fue detenido y, como sucedía en otros casos, querían en Roma que sus juegos crueles contaran con personas de prestigio. Él, como líder, como obispo de los católicos, fue destinado a ser sacrificado en Roma. En el camino, desde Antioquía hasta Roma, fue escribiendo unas cartas a algunas de las comunidades por las que iba pasando el cortejo que le llevaba prisionero. Son un tesoro de la Iglesia primitiva, un tesoro, todas ellas. Merece la pena destacar la que dirige a los romanos, a los cristianos de la ciudad de Roma, antes de su llegada, porque, aunque ya había estallado la persecución, sin embargo, todavía había personas influyentes en la corte del emperador que podían movilizarse para conseguir que la pena de muerte, ser arrojado a las fieras en el circo, se conmutara por otra cosa o se le absolviera, pensando sobre todo en su edad avanzadísima. San Ignacio les escribe y les pide que no hagan nada a favor de él. Y dice una frase que ha quedado en la historia como un ejemplo de lo que tiene que ser un obispo y de lo que tiene que ser un sacerdote y un laico católico. Soy trigo de Cristo, escribe San Ignacio, soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. No me queráis de forma inoportuna, les dice. No hagáis nada para salvarme. Soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Eso es un cristiano, eso es un obispo. Pero eso, ¿qué tiene que ver con el Evangelio de hoy? Dice el texto de San Lucas que he leído: os voy a enseñar a quién tenéis que temer.
al que después de la muerte tiene poder para arrojar a la hiena. A ese tenéis que temer, os lo digo yo. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo y después de esto no pueden hacer nada más. ¿No se venden 5 pájaros por 2 décimas? Pues ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. No tengáis miedo. ¿El Señor te promete que no vas a sufrir persecución por ser cristiano? Ese no tengáis miedo significa que por ser cristiano no vas a sufrir críticas, acoso, de una forma o de otra persecución. No promete eso. El Señor te promete que por ser cristiano no vas a enfermar, no vas a tener problemas en tu casa, no vas a tener problemas económicos, no vas a morir, no van a morir los tuyos. Porque algunos creen eso, lo creen de verdad, creen que por ser cristiano ya no van a enfermar. Y cuando enferman, entran en crisis de fe. Por ser cristiano ya no va a morir ninguna persona a la que ellos aman. Y cuando muere una persona querida, entran en crisis de fe. Parece ridículo esto que digo, pero es la realidad. He conocido a mucha gente que entra en crisis de fe cuando sufre, cuando ha tenido un problema, del tipo que sea. Pero jamás el Señor nos ha prometido eso, nunca ha dicho, seguidme y yo os haré inmortales aquí en la tierra. Seguidme y no vais a enfermar nunca. Seguidme y vais a ser multimillonarios todos. ¿Dónde ha prometido eso? El que quiera ser mi discípulo, que cargue con su cruz de cada día. Eso sí que lo ha prometido. Eso sí que lo ha dicho. Ese no tengáis miedo hace referencia a la vida eterna. Lo dice claramente. No tengáis miedo a los que pueden matar el cuerpo. Tened miedo a los que pueden matar el alma. ¿Por qué? Porque la vida eterna tiene 2 formas de ser vivida, con Dios o con el demonio. Ten miedo a los que te seducen y te alejan de Dios. Ten miedo a los que te invitan a separarte del Salvador y te conducen a la condenación eterna. San Ignacio de Antioquía sabía que si él dudaba, si él buscaba algún arreglo para salvar su vida, si permitía que otros lo buscaran, iba a dar un mal ejemplo. Estaban siendo sacrificados muchos cristianos, no solamente en Roma. Él era de Antioquía, la persecución se extendió por todo el imperio. En unos sitios con más intensidad y virulencia, ciertamente, pero se extendió por todo el imperio. Y sabía que si él, anciano, era liberado de alguna manera, otros dirían, ¿y por qué yo no? Renunciarían a su fe o buscarían también alguna manera de engaño, como por ejemplo recibir pagando un documento de que habían hecho ofrenda a los dioses aunque no la habían hecho. San Ignacio sabía que tenía que morir para ser un testigo, para ser un mártir que diera testimonio y diera luz al resto que estaban siendo perseguidos con él. Y lo hizo. Soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Eso es un obispo. Eso es un sacerdote. Y eso tiene que ser también un laico. Somos de Cristo. No buscamos la persecución, pero cuando llega, lo que tenemos que pedir es que Dios nos dé la fuerza para poder ser fieles en ese momento, que a lo mejor no es de fusilamiento o de tortura, de muerte en definitiva, es de ver que no progresas en tu trabajo o que eres ridiculizado, que eres postergado, incluso dentro de tu casa. Es no la tortura de la espada, sino la tortura de los alfileres, cotidiana, incómoda. Soy trigo de Cristo y tengo que ser molido por los dientes de las fieras. Y es así, aceptando la cruz, como damos testimonio de que hay algo
en lo que creemos y que valoramos más que la ausencia de dolor o que los placeres o que el éxito o que la vida misma. Lo que creemos y valoramos es el Dios que nos ama y la vida eterna que nos ha prometido. Que así sea.